¿Quién es Jane Foster? En 5 datos que debes de saber en Marvel Comics y UCM. Número 5. La madre de Jane Foster murió de cáncer cuando ella tenía 9 años. Así que su padre desde ese momento empezó a trabajar como plomero en 2 turnos, para de esa forma pagar los estudios de medicina de su hija. Y años más tarde terminó muriendo por un ataque al corazón. Y fue por ese tiempo que ella se convirtió en enfermera y asistente del Dr. Thornton Blake, que como sabemos era la identidad humana utilizada durante muchos años por el dios asgardiano Thor, y por varios años se convertiría en su novia. Número 4. Y exactamente como pasó en el UCM, se separarían y ella se convertiría en doctora. Posteriormente se casaría y tendría un hijo, pero desafortunadamente su matrimonio duró poco tiempo, así como también desafortunadamente perdió la custodia de su hijo. Número 3. Posteriormente, como sabemos, a Jane Foster le diagnosticaron cáncer de mama, y fue por ese tiempo que recogió el martillo de Thor, que obviamente le otorgó los poderes de Mighty Thor, el cual por cierto no era la primera vez que lo utilizaba. En la Edad de Plata de los cómics ya lo había utilizado en algunas ocasiones, pero desafortunadamente en esta ocasión cada vez que lo utilizaba le quitaba los efectos de la quimioterapia, y a pesar de esto ella siguió utilizándolo salvando a la Tierra y Asgard en varias ocasiones hasta que, como sabemos, spoilers, ella falleció, pero sería por poco tiempo porque se le otorgaría el poder de las Valquirias. Y aquí guiño guiño para los que vieron la película de Thor, Amor y Trueno. Número 2. Y los poderes actuales de Jane Foster como Valquiria son básicamente todos los atributos sobrehumanos comunes entre los asgardianos, además de tener la habilidad de volar, la percepción de la muerte y la teletransportación mística. Y número 1. ¿Sabes que Jane Foster es gran fanática del cricket? ¿En serio?